conocer líneas, en conocer aspectos clínicos que nosotros podamos ver en nuestros pacientes, sino también cómo nosotros podemos comunicarlos, ¿no? Y qué herramientas podemos utilizar para comunicarlos y para analizarlas mejor. Hoy en día contamos con cámaras digitales, video y muchos otros aspectos y el mundo ha cambiado y no era como antes, que para analizarla, hacer un análisis estético, el paciente se tenía que parar pegado a una pared y mirarlo a vista de ojo. Así también uno debe tener una clínica con las condiciones adecuadas para poder hacer un correcto análisis, con una correcta iluminación, de una manera que sea ergonómica y de una manera que podamos, además de comunicarle al paciente, también compartir con nuestros colegas en interespecialidades a un estilo de mesa redonda, ¿no? Y que también nuestro técnico tenga la oportunidad de tener esas herramientas modernas como son las computadoras, como son las cámaras, para poder también tener una correcta comunicación. ¿Y de quiénes aprendimos? ¿De quiénes aprendimos a sintetizar todos estos conceptos? Porque esto no estuvo inventado, acá nadie inventó la pólvora, ya se viene conversando de muchísimos, muchísimos años el tema de análisis estético y tengo la gracia de haber aprendido de estos maestros, no solamente conociéndolos personalmente, sino también habiendo leído sus artículos y libros y les estaré siempre agradecido. Y tal como le dije, dentistas y técnicos modernos cuentan hoy en día con herramientas digitales, que son las cámaras y también videograbadoras, que a su vez este tipo de herramientas digitales deben ser transferidas a presentaciones de PowerPoint o a Keynote, que es en el caso del PowerPoint para las computadoras Mac, que al mismo tiempo deberían ser trasladados con mucha facilidad por el ciberespacio para que tanto el equipo de trabajo como el técnico dental y los colegas de las otras especialidades puedan recibir la información y estar bien enterados de qué aspectos del análisis que nosotros estamos realizando están resaltando para que les sea a ellos de mucha utilidad, ¿no? Y en esta, dia- y en esta diapositiva podemos claramente esquematizar que gracias a un correcto análisis estético podemos ver que el incremento de un lado del planeamiento que hemos realizado en esta paciente de la boca, debemos incrementar más porcelana a un lado, en otro lado incrementar menos y tal vez pensar un poquito más en cirugía. Y todo esto con medidas que están correctamente calibradas y que son totalmente transferibles a los modelos de trabajo o a guías quirúrgicas a través del mockup y que luego también a través del mockup puede aceptarse la previsualización que nosotros estamos trabajando con nuestro paciente. Y bueno, todos sabemos que en nuestra sociedad todos son diferentes, tenemos personas con diferentes edades, razas, sexo, ¿no? Pero sinceramente, ¿acaso una impresión de diagnóstico nos expresa estas personalidades, edades, sexo, raza, rasgos faciales o asimetrías? Pues yo creo que no. Es un signo de interrogación. Antes, Anteriormente se utilizaban fichas de análisis estético, bueno, se siguen utilizando, como es en el caso acá de las fichas de la Universidad de Nueva York, la ficha que trabajaba el doctor Mauro Fradiani, a quien admiro tremendamente. Pero sinceramente nos tomamos nuestro tiempo a analizar punto por punto de todo lo que nosotros anotamos en nuestra ficha eh, para demostrárselo al paciente, para demostrárselo a los otros colegas o a nuestro técnico, toma bastante tiempo y a veces es muchísimo más fácil sintetizar, o sea, juntar toda esta información en unas 4 diapositivas que nos pueda permitir demostrar a nuestro técnico la información suficiente para que nosotros podamos trabajar y poder tener un correcto análisis sin tener otros factores que nos vayan a distraer, ¿no? Y al mismo tiempo poder comunicar esta información a través del ciberespacio y tener carpetas compartidas en donde no solamente yo comparto los archivos de estas presentaciones de caso que le he realizado a mi paciente con información muy detallada con mi técnico, sino también con los otros colegas de las otras especialidades como ortognática, ortodoncia, periodoncia y demás, ¿no? Pero antes de hablar de análisis estético debemos tener claro los dos principios principales de la estética dental. Referencias obtenidas del libro de Invisible del doctor Sidney Kina, el primer libro de estética que yo me compré y que voy a tener la oportunidad de conocer la próxima semana en Florianópolis. Tenemos el principio 1, que es crear dientes de proporciones intrínsecas agradables entre sí y los demás dientes y biológicamente integrados y en armonía con los tejidos gingivales. Y el principio número 2, producir una disposición dental armoniosa y agradable con los labios y demás estructuras de la cara. Y así es como se realiza un análisis estético hoy en día, con fotografías, con video, ¿no?
con cámaras que tienen aditamentos que nos permiten resaltar ciertas características anatómicas de los pacientes para poder ser analizadas, ¿no? Y un aspecto que que a mí me llamó mucho la atención del libro Arquitectura do Sorriso de Marcelo Quirilos y Marcelo Moreira fue que el análisis estético de la sonrisa debe realizarse de afuera para adentro. ¿Y por qué de afuera para adentro? O sea, cara, close-up extraoral y análisis intraoral. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros pensamos de dentro para afuera, como sería en este caso, los técnicos tienden a mover los modelos de las impresiones que nosotros los estamos mandando para ser calibrados con las referencias anatómicas que tenemos presentes, como serían los cénices gingivales, los bordes incisales, o los puntos de contacto, la altura de las papilas. Y esa es toda la información que el técnico tiene, ¿no? A su vez, podemos con esta información que tiene calibrar las medidas y generar medidas precisas para saber dónde se debe incrementar la porcelana y en dónde deben haber se debe hacer un recorte, una modificación de la altura de la encía para que este paciente se vea estéticamente agradable. Y todo eso con las medidas precisas que señalamos adelante. Pero ¿qué aspecto nos estamos olvidando acá? La cara del paciente. Y en este caso, la cara del paciente presenta una simetría, ¿no? Si nosotros trazamos líneas de glabela atravesando por el filtrum, y además una línea que pasa por el plano bipupilar, y este plano bipupilar lo trasladamos hacia un plano oclusal, vemos que este paciente tiene un maxilar canteado. Y lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Entonces todo el plan de tratamiento que inicialmente habíamos trabajado varía completamente, ¿no? Tenemos acá un acercamiento y tenemos acá otra diapositiva donde los incrementos progresivos parecidos que teníamos en la diapositiva donde no teníamos el análisis de este maxilar canteado varía significativamente. Regresamos, volvemos a la diapositiva y vamos a la diapositiva en donde habíamos hecho un planeamiento inicial sin considerar los factores de la estética de las consideraciones de los planos de la cara. Entonces es bastante diferente. Si podemos ver en el canino derecho, tenemos ahí un aumento de 0.5 milímetros y en la siguiente diapositiva vemos que es de 2.5 milímetros y 2.5 milímetros en odontología es mucho, ¿no? Y una herramienta que a mí me ha servido muchísimo, que aprendí con el doctor Christian Kochman, es el Digital Smile Design. A través del Digital Smile Design, que no solamente es una herramienta para diagnóstico y para demostrar al paciente, sino que también para poder comunicarnos con el laboratorio, comunicarnos con el periodoncista, comunicarnos con las diversas especialidades de la odontología, incluso con la cirugía ortognática, para poder trasladar medidas precisas y generar mockups y generar guías quirúrgicas que nos van a servir muchísimo para hacer nuestro planeamiento estético, ¿no? Y ese es un concepto desarrollado por Christian Kochman y por sus colegas Marcelo Calamita, Pablo Batistella, Andrea Ricci, Livio Yoshinaga, Braulio Palucci, todos a quienes yo conozco y que considero mis maestros, ¿no? Y que además está respaldado por los maestros más importantes de la odontología de hoy en día, dentro de los cuales cito a Gali Burel, Sidney Quina, Julio César Iolía, Ronald Goldstein, Mauro Fradiani y muchos otros más, ¿no? Y más o menos esto implica, con solamente una sola diapositiva, cómo esquematizar a nuestro técnico correctamente, cómo hacer el plan con medidas precisas de tratamiento que nosotros vamos a realizar, e incluso en algunas oportunidades grabar un vídeo explicándole el paso a paso de qué es lo de realizar por cosas que nosotros no podemos transmitirle a través de una llamada o a través de un papel, sino vídeos que son de muy poco peso y que podemos colgar dentro de nuestras presentaciones, ¿no? Y regresando a la diapositiva que el análisis se debe realizarse de afuera para adentro, es verdad, porque cada uno de los tipos de diapositivas nos van a señalar diferentes cosas, dentro de los cuales destaco, por ejemplo, en un análisis facial vamos a ver forma de la cara, vamos a ver la línea media facial, y en un close-up extraoral la relación que tienen los dientes con los labios, y en un análisis intraoral todos los factores patológicos que pueda tener el paciente o de relación de mordida o diferentes lesiones que el paciente pueda estar presentando, ¿no? Y todo eso lo podemos trabajar con un protocolo fotográfico completo, pero sinceramente nosotros vamos a tomar 61 fotos a todos nuestros pacientes, pues eso no es una realidad.
pero nos serviría muchísimo porque son 61 fotos que cada uno tiene una utilidad específica que los voy a señalar durante la conferencia, ¿no? Idealmente, yo trabajo con un protocolo reducido que me es mucho más útil y que lo voy variando y que usted mismo también puede ir variando para sus necesidades personales, para poder transmitirle la información que usted quiere a sus colegas y a sus técnicos dentales. Y el análisis facial. Analizamos 5 posiciones diferentes: lateral derecha, 3/4 derecha, frontal, 3/4 izquierda y lateral izquierda, y 5 expresiones diferentes: de boca cerrada, en reposo, sonrisa, sonrisa exagerada y una sonrisa con dientes apartados. También existe otra expresión más que es bastante interesante, es una foto facial con los retractores puestos y en oclusión. ¿Y cuál es el objetivo del análisis facial? Restaurar un paralelismo adecuado entre el plano oclusal y las líneas de referencia horizontales, restablecer la altura ideal del tercio inferior de la cara y reconstruir un predominio apropiado de los dientes frontales en armonía con el perfil y los labios del paciente. Referencia tomada del libro de análisis estético del Dr. Mauro Fradiani. ¿Y qué líneas de referencia facial tenemos para poder hacer estos análisis? Tenemos líneas verticales, como son las presentes, y líneas horizontales, dentro de las cuales yo destaco con mucho más fuerza la línea media, la línea que une la línea media, la línea interpupilar y la línea que une las comisuras, porque esas van a ser las líneas básicas que al ser la línea media perpendicular a la línea interpupilar vamos a encontrar más armonía, y si esta línea interpupilar es paralela a la línea de las comisuras vamos a poder trabajar con mucha facilidad. Desde el punto de vista dental, la dirección general del plano incisal de los dientes superiores y el margen de la encía deben ser paralelos a la línea interpupilar, principalmente a la línea comisural de manera accesoria. Existen también otras herramientas, porque si ustedes se dan cuenta con esos análisis estamos haciendo a través de las fotografías como una especie de arco facial digital, pero también existen arcos faciales específicos que nos ayudan muchísimo a poder trasladar esas informaciones de líneas de referencia a nuestros modelos, como es en el COIS Dentofacial Analyzer de Panadent y también el análisis de Itramax, que escuché hace poco en Polonia a través de un colega mío, Stephen Kuy, que me pareció bastante interesante porque es bastante preciso, ¿no? Y también se puede analizar los tercios faciales de la proporción facial. Da Vinci ya escribía tercios faciales en sus trabajos del hombre Vitruvio en 1490, pero llevado directamente a la práctica tenemos un tercio superior que va de traje a una nación, un tercio medio de nación a subnación y un tercio inferior que va subnación a agonium, que a su vez este último tercio está dividido en dos, en una porción maxilar y una porción mandibular. Pero ¿qué consideraciones debemos tener con respecto a estos tercios? Debemos tener una consideración que hay una variabilidad de la línea del cabello, por lo tanto el tercio superior puede incrementarse, también que existe un aumento del tercio inferior en pacientes con maloclusiones clase 3, puede hacer que el tercio inferior se vea aumentado, y también que puede existir una disminución del tercio inferior en pacientes con mordida profunda o con pérdida de dimensión vertical. Y simetría facial. Vemos que la paciente es bastante simétrica, pero ustedes fíjense bien, es simétrica. ¿Qué pasaría si yo superpongo el lado derecho sobre el lado derecho de esta paciente y lo invierto sobre el lado izquierdo y superpongo el lado izquierdo y lo invierto y lo coloco sobre el lado izquierdo? Vemos que en el lado derecho de la pantalla hay una cara que se ve ligeramente más ancha y en el lado izquierdo se ve más delgada. ¿Y eso por qué? Porque todos somos ligeramente asimétricos. También un aspecto que debemos analizar es la forma de rostro. Durante muchísimos años, casi un siglo, se utilizó la forma de rostro para determinar la forma de los dientes en prótesis totales, en prótesis parciales removibles, bajo la teoría de Leon Williams, que es la teoría geométrica. Pero hoy en día, sinceramente, ya se ha descubierto bajo otras investigaciones, como es la investigación de Ibramovic, en que se habla que no existe una verdadera relación entre la forma de la cara y la forma de los dientes. Sin embargo, en el libro Arquitectura de Sonriso podemos identificar casos como de rostro triangular, invirtiendo la forma triangular sobre los dientes, y se puede ver bastante simpático, así que es un factor que también debemos considerar, sin embargo no plasmarlo como un absoluto, porque los seres humanos no somos un absoluto. Otro aspecto importante de analizar es la línea media, el punto focal más importante de una sonrisa según Lombardi. ¿Y qué importante hay en la línea media?
La línea media facial con la línea media dental superior coincide en un 70% de la población. La línea media dental superior con la línea media dental inferior no coincide en un 75% de la población. La línea media dental inferior, por ende, no debe ser utilizada como referencia para los técnicos dentales, ¿no? Y en este caso, bueno, acuérdense que las fotografías frontales faciales no deben tomarla con lentes porque pierden referencia interpupilar, pero en este caso sí se pudo trabajar, ¿no? En que este paciente tenía un desvío de la línea media, y cuando trasladamos los planos de la línea media y el plano bipupilar en la foto intraoral, una persona, un técnico dental, si verdaderamente le mandara simplemente la impresión, trataría de incrementar uno de los centrales para poder tocar la otra corona sin darse cuenta, o tratar de llevar una media en el diastema que está presente, y estaríamos incrementando aún más el desvío de la línea media, ¿no? Felizmente ese paciente es un paciente que estaba solicitando caries de porcelana del sector anterior, y podemos corregir la línea media, trabajo de textura superficial por el técnico dental Henry Reynoso, del cual estoy muy satisfecho, y corregimos la línea de media de este paciente. Y también tenemos otros pacientes de que hasta qué punto nosotros podemos trabajar con un desvío de la línea media. Entonces, si trasladamos medidas precisas, como es en el caso de este paciente, que son más o menos unos 3.5, unos 2.5 milímetros, eso se ve realmente antiestético. Porque puede ser perceptible, pero no necesariamente antiestético. 2 milímetros de desvío de la línea media es imperceptible por personas regulares, según las investigaciones que estoy señalando. En otras investigaciones, como la investigación de Kokich, que la trabajó también con Frank Spear, una de las referencias más importantes en oclusión hoy en día, incluso habló que hasta 4 milímetros era imperceptible por muchas personas. Pero yo sinceramente lo veo bastante amplio, entonces lo consideraría como un límite mayor, pero siempre podemos utilizarlo como una referencia y hacer un encerado y trabajar en mock-up y ver si el paciente acepta el caso con un desvío de línea media de 4 milímetros, ¿no? Aunque yo creo que es un poco de exceso, ¿no? Entonces ya vimos que si hay una desvío de línea media de 1, 2 milímetros, 3 milímetros, no es tan perceptible. Lo que realmente es desagradable en estética es una inclinación de línea media, y es perceptible de manera casi inmediata. Si los incisivos superiores se encuentran inclinados por 2 milímetros, las personas lo perciben como antiestético. Ligeros errores al encerar o estratificar porcelana en los espacios interproximales pueden generar una sensación que en sí existe una inclinación, cosa que hemos visto, pude presenciar personalmente una conferencia del doctor Gali Burel, la referencia más importante de caries de porcelana, junto con el doctor Mañé, que una paciente que tenía un desvío mínimo en estratificación, la paciente realmente no estaba de acuerdo con el tratamiento que le había realizado, aunque era imperceptible por prácticamente todos, y por la paciente sí lo era. Entonces todos cometemos errores, incluso los grandes, ¿no? Cometen errores, como es el caso del doctor Galip, pero lo importante es que es humilde para enseñar sus propios fracasos clínicos y compartirlos con todos nosotros para que no tengamos ese mismo problema. La línea media perpendicular a la línea interpupilar ofrece uno de los mayores efectos faciales contrastantes que sirve para soportar la sonrisa en la cara. Y acá vimos el caso anterior de disarmonía horizontal, del cantamiento de los maxilares, ¿no? También debemos considerar un análisis dentolabial. Entonces ya estamos pasando al segundo plano de análisis estético, que es el análisis dentolabial en close-up, donde al mismo tiempo podemos evaluar 5 posiciones diferentes: lateral derecha, 3/4 derecha, frontal, 3/4 izquierda y lateral izquierda, y al mismo tiempo también evaluar 5 expresiones diferentes: de boca cerrada, de reposo, de sonrisa exagerada y de sonrisa con dientes apartados, ¿no? Y bueno, es una fotografía que me gusta bastante. Podrán ver en algunas de mis fotografías son bastante oscuras, pero yo pienso que muchas de las fotografías oscuras nos resaltan muchas características anatómicas internas que la luz nos borra. Y ese es en el caso de esta fotografía, que podemos ver mucho de la translucidez incisal, muy agradable. ¿Qué es la sonrisa? Es el gesto de curvar suavemente la boca, que indica generalmente alegría, agrado o placer. Claude Ruffenach, que es uno de los padres de la estética, del análisis estético, nos señala que una sonrisa agradable puede producir un aura que amplía la belleza de la cara, haciendo parte de las cualidades y virtudes de la personalidad humana. ¿Y qué analizamos en una foto frontal en sonrisa boca entreabierta en close-up? La línea de la sonrisa.
y un paralelismo de la línea de los bordes incisales superiores con la línea de los labios, en un caso de que en el 84% de los pacientes se ve de manera curva, que es lo más estético. Entonces es muy curioso cuando nosotros señalamos a los pacientes, tú que eliges con una carita feliz, una carita seria, una carita triste. Bueno, una carita feliz señalaría de que tenemos una curva de sonrisa y que hay una correcta relación de paralelismo de la curva de los bordes que se forma a través de los bordes incisales y la curva del labio inferior en el momento de sonreír. Y bueno, una sonrisa de un patrón de línea recta es mucho menor en la población, que es un 13,88%, y lógicamente una sonrisa en reversa es algo bastante antiestético y que muy pocas personas tienen en los estudios realizados por Tian y Miller. Existen otras, en la misma investigación también se investigó el paralelismo de los bordes incisales superiores con la línea de los labios. ¿No? El paralelismo de la línea de los bordes incisales superiores con referencia al contacto con el labio inferior. Repito nuevamente, ¿no? En donde el 46% de los pacientes los bordes incisales tocan el labio inferior. Eso nos puede servir de referencia porque hasta dónde podemos incrementar la largura de los dientes en una carie a la hora de realizar caries de porcelana o a la hora de rehabilitar el sector anterior. Y también que en el 34% de los pacientes los bordes incisales no tocaban, entonces eso también puede ser de utilidad porque estamos moviéndonos dentro de estos dos rangos de promedio grandes, pero definitivamente el rango menor es que los labios cubren los bordes incisales, lo cual es lo menos frecuente. Y también evaluamos la línea de sonrisa. En el 20% de las personas se presenta una línea labial baja, que es la más favorable para nosotros porque no expone el perfil de emergencia de las restauraciones o de los dientes, o también no expone cualquier defecto que tengamos en las encías, que son bastante antiestéticos, y donde se observa menos del 75% de los dientes anteriores. La mayoría de personas se ubican en el lugar de la línea labial mediana, donde se exponen a veces hasta las papilas interdentales, y se puede ver hasta el 75 o el 100% de los dientes. Lo que realmente es desfavorable para nosotros vendría a ser lo que sucede en el 10% de los pacientes, que es una línea labial alta, ¿no? Donde se observan totalmente los dientes y las encías. Y eso debemos tener mucho en consideración para la hora de evaluar restauraciones o injertos en sector anterior, ¿no? Por ejemplo, en casos de atrofias severas, yo tuve la oportunidad de tomar un curso con el doctor Christian Coachman de estética rosa híbrida, con porcelana y estratificación de resina rosa, en donde en la presente diapositiva, que es la única fotografía en esa conferencia, que verdaderamente no es mía porque es un trabajo realizado por el doctor Christian Coachman, en donde se puede ver que todo lo que ustedes ven ahí, de encía ahí arriba es totalmente artificial, ¿no? Y puede ser de mucha utilidad porque ahora podemos tener restauraciones que sean bastante naturales y son muy agradables para pacientes que realmente están bastante deprimidos por atrofias severas en sector anterior, ¿no? Que es como un caso que se nos presentó a la clínica, donde el clínico que atendió a este paciente a la hora de colocarle 2 implantes en los centrales no consideró la expresión del paciente a la hora de sonreír, y lógicamente ese paciente tenía una línea labial alta y al mismo tiempo tenía una atrofia, y a la hora de una atrofia en el hueso, y colocó los 2 implantes. Entonces este colega lamentablemente no pudo analizar otros factores de la encía, como son las alturas de las papilas o el grosor el grosor de las papilas, o considerar colocarle estética rosa híbrida o tal vez injertos. Entonces este colega al no tener una percepción sobre el análisis estético no pudo realmente hacer un planeamiento adecuado, como es un planeamiento como es el planeamiento que yo acabo de realizar para poder hacer una prótesis dentogingival híbrida, donde los cénices de los dientes se ven correctos y se ven armoniosos. Esta fotografía es bastante simpática porque nos permite analizar algunos factores de la curvatura del maxilar superior con referencia en el labio. También nos puede ayudar a ver un desvío de la nariz hacia un lado, o desvío de la línea media, o también algunas proclinaciones desde los incisivos anteriores, y es muy demostrativo para el paciente. La fotografía de reposo para mí es bastante útil para determinar cuánto va a ser el incremento que voy a realizar en los incisivos centrales, ¿no? Donde, según Lombardi, señala que la vista de los incisivos centrales varía según algunos aspectos clínicos, como lo son la edad, el sexo, el carácter y el largo del labio superior.
Y tenemos promedios como los sale en la investigación de Vic y Brundo, donde las mujeres exponen un poco más de dientes que los hombres, y eso puede llevarse a una consideración para cuando vamos a rehabilitar en el sector anterior. O también debemos considerar los factores de la edad, en donde la posición de los incisivos superiores se va disminuyendo conforme va pasando la edad porque el labio va cayendo sobre ellos. Entonces, si una paciente pero eso no debe ser un absoluto, porque por ejemplo, si tenemos una paciente de 60 años que quiere verse más juvenil, ¿acaso le vamos a colocar que no se deben exponer sus incisivos centrales? No, podemos hacer que exponga tal vez un poquito más, ¿no? Entonces esa paciente se ve un poquito más joven, ¿no? El análisis de perfil en tres cuartos es bastante interesante para ver la amplitud de la sonrisa, porque es como si fuera una vista frontal de los dientes posteriores. Entonces nosotros al permitirle ver al paciente esta visión, que es una visión que él no puede realmente verse en el espejo, podemos incluso darle la oportunidad de que se vean los premolares o dientes posteriores, que incluso puede darnos un cambio al plan de tratamiento en donde podíamos trabajar de repente caries hasta la primera premolar o la segunda premolar, ¿no? Y también poder ver un paralelismo de la línea del labio superior con el incremento progresivo de los cénites hacia el sector posterior, desde anterior hasta posterior. Y lo mismo la curvatura de los bordes incisales de los dientes inferiores con respecto a la curvatura del labio inferior. Una disposición, una visión lateral nos permite ver una posición vestíbulo-palatina de una proclinación o una retroclinación de los dientes anteriores. Pero otro aspecto que también me interesa bastante evaluar en análisis estético es el corredor bucal, en donde esta paciente, la cual venía porque decía tengo los dientes girados, no quiero realizar una ortodoncia, soy modelo, esto que el otro, ¿no? Y está escuchando de las carillas de porcelana, pero yo le digo, no, tus dientes están bien, eso que el otro. No, pero no, ella no, quiero carillas de porcelana. Bien, hacemos la carilla de porcelana, de lente de contacto, 0,1 milímetros, hoy día están de moda, no te preocupes, no te vayas a gastar el diente, y en fin, ¿no? Entonces le hice las 6 carillas de porcelana, pero me encontré con un aspecto que no fue agradable, porque a la hora de yo trabajar las carillas solamente trabajé de canino a canino, y pude haber trabajado hasta premolares porque le dejé un corredor bucal bastante amplio. La investigación hoy en día habla que tener corredores bucales mínimos es un factor estético de preferencia tanto para mujeres y hombres. Corredores bucales amplios deben considerarse en la lista de problemas de nuestro diagnóstico. Sin embargo, personas regulares consideran un factor estético el poder visualizar hasta las segundas premolares en una visión frontal. Ortodoncistas, incluso en investigaciones como la de Martin y Beauchamp, hablan de que hasta ver las primeras molares se ve como un factor estético. Entonces podemos estar hablando de incluso hacer carillas hasta molares, algo que no he visto que sea de mucha práctica acá en nuestro país, pero es una posibilidad para que el paciente se vea incluso más agradable. Es algo que yo he tenido la oportunidad de realizar carillas hasta molares, tengo colegas que lo han hecho con mucho éxito y es una posibilidad. Pero cerrar este vacío con restauraciones por completo nos puede llevar a un aspecto inconfundible y artificial, como lo señala Fradiani. Pero, ¿cómo podemos evaluar esto? ¿Cómo podemos saber nuestro límite? Pues hagamos un mock-up, tomemos una impresión, hagamos un encerado y hagamos una previsualización estética. ¿Pero qué es un mock-up? Yo hablo de mock-up, tal vez algunos no conocen lo que es un mock-up. Es una previsualización estética, en donde yo a través de tomar una impresión a un paciente, una impresión de un paciente, mando a que se realice un encerado, tomar una llave de este encerado e inyectar resina bisacrílica para realizar una previsualización y que el paciente pueda aceptar si realmente el tratamiento de caries de porcelana o de estética en el sector anterior es agradable para él y el paciente termine aceptando un plan de tratamiento. Es una excelente herramienta de comunicación, incluso para también hacer fonéticas y muchísimas otras cosas más, y que sería bastante interesante también evaluar bajo el video diagnóstico. Y ahora pasamos a lo que es el análisis intraoral. Análisis intraoral, en donde tenemos la clásica fotografía intraoral en oclusión, donde podemos ver el engranaje oclusal, en donde en la fotografía que tengo siguiente se ven problemas de engranaje oclusal y aparecen los llamados black spaces, que se ven realmente desagradables por una deficiencia de crecimiento de ese canino o de ese lateral, y que este paciente de repente necesita una ortodoncia o de repente un tratamiento estético en el sector anterior, ¿no? Y también podemos evaluar una vista frontal con boca entreabierta, en donde podemos evaluar la sobremordida del paciente, como en el caso de una sobremordida de una mordida profunda,
nosotros sabemos que hay aspectos que pueden afectar a la función de nuestro paciente porque la oclusión se ve encajonada por los dientes anteriores. O también podemos hablar una frontal protrusiva para poder evaluar de repente, hoy, ¿por qué esta restauración siempre se me fractura? ¿Por qué esta restauración siempre se me sale? Eso que el otro, de repente no se está corrigiendo analizando la oclusión correctamente y de repente una restauración está contactando demasiado con un diente inferior, entonces esta fotografía también nos puede ser de mucha utilidad. Y la clásica oclusal superior para evaluar restauraciones presentes, espacios sedéntulos, remanentes, lesiones y características del paladar, posiciones de los dientes, ¿no? Pero directamente yo prefiero evaluar para un diseño digital de la sonrisa una visión de la oclusal superior tomada sobre un modelo porque existen variaciones de la angulación que a veces no podemos angular correctamente el espejo y nos causa variaciones que no son favorables a la hora de hacer un análisis estético y para poder hacer las transferencias. La visión de las caras palatinas también es bastante simpática porque nos permite ver esas clásicas pigmentaciones de tabaco que tienen nuestros pacientes y podemos tal vez ofrecerles una oportunidad de plan de tratamiento, de un aire abrasivo de bicarbonato para limpiar estas pigmentaciones que son a veces desagradables. La oclusal inferior, que es también prácticamente lo mismo que la oclusal superior, analizar diversos de esos aspectos. Y también la de caras linguales de los dientes inferiores es una fotografía bastante simpática a considerar. Las fotografías laterales, en donde tenemos la clásica visión lateral que utilizan mucho los ortodoncistas para analizar la oclusión, pero yo particularmente me gusta mucho la fotografía de lateral extendida, donde veo obstrucciones de molares en el sector posterior en muchas ocasiones cuando hay un diente ausente en el maxilar inferior, o también puedo ver rebordes sedéntulos, ¿no? Y también una de oclusión canina para ver de repente algunos contactos en el sector posterior que son desfavorables, ¿no? Una fotografía lateral para evaluar el overjet en exceso porque nosotros podemos evaluar que de repente están contactando solamente los dientes posteriores y no los anteriores, entonces no hay una correcta y anterior, entonces el paciente puede tener alguna sintomatología en la articulación temporomandibular, ¿no? Y la frontal superior en fondo negro, la cual considero bastante simpática para evaluar otros aspectos estéticos como son la translucidez y también todos los otros factores de restauraciones antiguas, ¿no? Pero a mí me gusta muchísimo evaluar la fotografía en fondo negro de los dientes anteroinferiores porque esos apiñamientos a la hora de plasmarlos en una pantalla de 40 pulgadas, una pantalla bastante grande, le causa mucho impacto al paciente y acepta el tratamiento de ortodoncia con mucha facilidad, ¿no? En la frontal superior de fondo negro podemos hablar puntos de contacto en sector anterior, podemos evaluar las troneras interdentales que al modificarlas podemos causar efectos visuales de que nos permiten cambiar nuestra percepción de la anchura y de los dientes anteriores, o también evaluar las aristas o zonas de reflexión de los dientes que al ser modificadas pueden hacer que los dientes se vean más anchos o tal vez más delgados. También evaluar la altura de las papilas, que como todos sabemos, según la investigación de Tarnow y Chu, debe estar más o menos un 40% con relación a la altura de los centrales o de los dientes anteriores, ¿no? Y esa fotografía es bastante interesante porque contrastamos directamente las papilas interdentales. Y a pesar que muchos estudios determinan una posición más apical de la papila de manera progresiva, de anterior hacia posterior, eso todavía no está confirmado según el estudio de Tarnow y Chu, pero es un factor bastante importante a considerar, la altura de las papilas, ¿no? Evaluar las troneras interdentales con fondo negro se resalta muchísimo porque por el paso de la luz a través del fondo negro. También evaluar también las troneras, la forma de la afilo de cuchillo de la papila, o evaluar diastemas o la naturaleza que tiene la papila interdental en un diastema, que no siempre es favorable. Evaluar los patrones de la posición de las encías. Si nosotros vemos los céniths, en donde un patrón sinuoso que es estéticamente más favorable, también podemos ver una ruptura de patrón en donde el cénit del incisivo lateral se encuentra un poco más alto y no se ve tan agradable, o un patrón recto que o sea, no se ve ni mal ni bien, pero no causa ningún problema, pero lógicamente el patrón sinuoso es el más favorable. También a la hora
de evaluar el cenit gingival es bastante importante saber el aspecto que a veces el cenit se encuentra un poquito más a distal del eje longitudinal del central. En el caso de los laterales, que no se podría ver en esta visión, sino una visión 3/4, a veces coincide el cenit con el eje longitudinal. ¿Y qué vemos acá? Una simetría perfecta de la fotografía tomada de este paciente. Una simetría perfecta que podemos confirmar con guías duplicadas de un lado hacia el otro, en donde esas guías son iguales de un lado hacia el otro. Pero ¿acaso eso es una realidad? Si ustedes se fijan bien en esa fotografía, ¿hay una simetría perfecta? Pues no es una realidad. La simetría nunca es una simetría exacta en la boca. Sin embargo, que haya simetría como es en la verdadera transformación que vemos, porque yo superpuse la imagen del lado derecho sobre el lado derecho de una manera invertida, no existe una simetría perfecta. De hecho, pero que haya una simetría tampoco significa de que sea estéticamente desagradable. Es una diferencia de 0.3 milímetros mayor de un central en el otro es perceptible para las personas, pero digamos que ese es nuestro límite, aunque no se encuentra de manera común en la naturaleza del ser humano. Y también podemos hablar de proporción intradental. Yo trabajo mucho con la proporción de largo-ancho, en donde trabajamos con un rango entre 75% a 85% del ancho con respecto al alto. Si pensamos que el alto es de 10 milímetros, estamos hablando de 8.5 a 7.5 y de ancho, y esto se va a ver estéticamente sin problemas, se va a ver bastante agradable. A veces se puede romper ese factor en el caso de que vamos a tratar pacientes con diastemas y tenemos que evaluar otros aspectos como son la posición de los labios y cosas que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Pero también podemos ver las proporciones interdentales, no solamente las intradentales, donde los incisivos laterales tienen una forma similar a los centrales, pero y su anchura es en promedio 1.5 a 3 milímetros menor que los incisivos centrales. Pero eso se puede ver en una foto frontal. No, ahí tendríamos que analizar las medidas directamente en los modelos del paciente, porque hay una percepción de profundidad de campo perdemos verdaderamente una percepción sobre los verdaderos anchos de los dientes conforme nos vamos yendo hacia atrás en una fotografía frontal y que la podemos de repente evaluar en una fotografía 3/4 o en el modelo directamente. Pero si lo vemos directamente sobre una fotografía frontal, podemos ver si pensamos que estos dientes son un 100% de mesial de ese central hasta distal de ese canino, el central comúnmente tiene un ancho de un 50% y tenemos un ancho de un 30% en los laterales y un 20% en los caninos, y vemos cómo va decreciendo mientras se va yendo un poco más hacia el sector posterior. También vemos un cambio en las alturas, donde si pensamos que el central mide un 100%, el lateral va a medir 25% menos de ese central, y en el caso del canino un 10% menos. Pero para analizar correctamente las relaciones de ancho, muchas veces debemos procurar ver otro tipo de fotografías, como es en el análisis de la fotografía 3/4, en donde sabemos que los caninos son un poco más anchos que los incisivos laterales, cerca de 1 milímetro a 1.5 milímetros, y que es una percepción que perdemos en una fotografía frontal. Otro aspecto bastante interesante a hablar es el aspecto de la morfopsicología, bastante escrito en el artículo de Braulio Palucci, colaborador, es un bastante buen amigo mío con el que he compartido bastante sobre sobre su artículo, y donde habla una correlación con respecto a la forma de los dientes. Tenemos formas ovales, triangulares, rectangulares y cuadradas, pero estas formas correlacionarlas con un perfil psicológico del paciente. Bueno, ahora no estoy hablando que lo señalado en pantalla, vamos a clasificar, a decirle al paciente usted es melancólico, sanguíneo, colérico, flemático, como son las clasificaciones clásicas que tenemos del perfil psicológico de un paciente, pero podemos detallar ciertos aspectos que cada uno de estos perfiles psicológicos tienen y que pueden pertenecer a una correlación de forma y de forma y interrelación de los dientes que nos hacen percibir que esta persona quiere aparentar una cosa, ¿no? Una persona bastante colérica, seria, explosiva, intensa, tiene dientes rectangulares, caninos pronunciados, con puntas, nos demuestra una actitud bastante fuerte. Una persona con bastante actitud, tenemos un patrón de dientes triangulares, con una curvatura de sonrisa bastante acentuada, una sonrisa sexy, la clásica sonrisa femenina, dientes un poquito más arredondeados, ¿no? Y una sonrisa pasiva, que es en el caso del ejemplo de la derecha, que es una persona pacífica,
este, conformista, discreta, un poquito más tranquila, ¿no? Ahí les presento el artículo, ¿no? Que lo pueden encontrar en internet. El artículo se llama Visajismo, el arte de la composición dental, escrito por Marcelo Calamita, Christian Coachman, Gali Gurel, Andrea Schneider, Philip Holloway y Braulio Palucci, ¿no? Otros aspectos que también debemos evaluar sobre los dientes son la macro y micro textura, algo que pudimos encontrar pudimos encontrar en estas fotografías a la hora de jugar con nuestros flashes y levantar unas subestructuras que tenemos sobre la superficie de nuestros dientes. O también evaluar la translucidez que tienen los bordes incisales para ver los mamelones o ver los halos, que son bastante simpáticos cuando trabajamos en edición joven. Y directamente, ¿cómo yo presento, cómo yo le mando un grupo de diapositivas a mi técnico? ¿Cómo se lo presento a mi técnico dental? Porque nosotros no queremos mandar 61 fotos y exceso de información y hacer miles de diapositivas. Queremos hacer algo rápido y práctico y que nos dé la información necesaria, ¿no? Siempre empiezo con una diapositiva con el nombre del paciente, el nombre del técnico, porque, seamos sinceros, ¿quién es el artista en estética indirecta? El técnico. Nosotros somos una parte del tratamiento, pero él contribuye bastante. Yo no podría hacer nada sin mi técnico prácticamente va a ser el padrino de mis hijos. Voy a su laboratorio todo el tiempo, ¿sabes? Y y siempre trato de presentar una fotografía informal para romper el hielo un poco, para hacer la presentación un poquito más simpática, y también pueden incluir los logos de su clínica o los logos de su el logo del laboratorio y mandarle el protocolo fotográfico simplificado de 15 fotos, que son las fotografías suficientes que él necesita para poder trabajar. Y siempre señalar la fotografía frontal, calibrando exactamente la línea interpupilar y trasladándola hacia las comisuras y luego para generar correctamente el plano oclusal y evaluarlo correctamente. Sí, y también evaluar la relación de los labios con los dientes, intraoralizar estas relaciones y tener medidas precisas que pueden ser trasladadas a las diapositivas mediante el uso de calibradores y al mismo tiempo poder trasladarlas hacia modelos de trabajo, porque es muy bonito hacer dibujitos sobre los dientes, hacer lineecitas sobre los dientes. ¿Sabes qué? Mi sobrina de 5 años lo puede hacer, dibujitos sobre los dientes. Pero la verdadera realidad del asunto es cómo trasladar estas líneas y medidas hacia una restauración definitiva o hacia un encerado o hacia un mock-up. Acá tenemos ejemplos de los calibradores que yo utilizo en la clínica, calibradores manuales o calibradores electrónicos, y el de más a la derecha, que es uno que utiliza mi técnico bastante para poder calibrar las restauraciones o calibrar el encerado, ¿no? Y hay un ejemplo de cómo calibro de distal de un central al distal del otro central, y esa medida, a través de una fotografía frontal en fondo negro, superpongo una imagen JPG de una regla, que es el caso de la clásica regla que gracias a Christian Coachman todos nosotros podemos trabajar, ¿no? Y estirarla de tal manera que mida el tamaño de que nosotros hemos tomado en nuestro paciente, para así poder duplicarla y poder empezar a hacer el análisis estético correctamente. Y toma de color. También podemos utilizar es muy importante considerar la toma de color en nuestro análisis estético. Hoy día existen investigaciones que hablan cómo utilizar la cámara fotográfica para analizar el color, como es la investigación presente del doctor Tam Lee que son de Taiwán, ¿no? Y también tenemos un protocolo en donde a través de la fotografía, haciendo una retracción gingival, no colocando paletas en exceso, sino las tabletas de color más cercanas que tenemos sobre nuestros dientes 4 son suficientes, o 3 son suficientes. Mientras menos sean mejor, pero tampoco que nos dé una posibilidad de poder variarlas, para poder analizar más el color y colocarlas en una posición vis a vis, y que hay una misma reflexión de luz en los componentes del diente, y también apoyar estas paletas sobre los labios para que nos resalte un poco de los alrededores de rosas que tenemos alrededor de los dientes a través de las encías, y nosotros lo imitamos un poquito apretándolo hacia los labios, ¿no? Evaluar el valor bajando la saturación de las fotografías o elevando el contraste y el brillo para ver las características cromáticas de los dientes, y ver fotografías de textura. Muy bien, ya para finalizar la conferencia, la verdad que estoy muy agradecido de poder haber compartido con ustedes todas esas características del análisis estético. Existen muchas otras características que he omitido por un tema de tiempo.
Por ejemplo, también pudimos haber hablado de las fotografías laterales y evaluar los pacientes en clase 3, evaluar mucho más angulaciones, pero que eso implica una conferencia mucho más grande, de 4 o 5 horas, eso es una cosa un poquito más resumida. Pero siempre quiero agradecer a las personas que han contribuido en mi información para que yo le pueda brindar esta información a todos ustedes y compartir con ustedes, ¿no? Que es el caso de mis maestros, Cristian Coachman y Marcelo Calamita, y Adriano Scheider y Braulio Palucci, con quienes estoy juntos en esta foto, que la verdad siempre les estaré agradecido. Y también agradecer a otros colegas que con ellos aprendí bastante, el doctor Luis Narciso Baratieri y Rafael de Curcio, y muchísimos otros más, tengo muchísimos profesores más, pero esos digamos que son mis padres de la odontología, y sobre todo pensar de que el análisis estético no solamente está enfocado a sector anterior, a casos simples, sino que nos sirven incluso para trabajar en casos muy complejos de rehabilitación oral de alta complejidad, algo que aprendí muchísimo con mi maestro y mentor Aníbal Alonso, a quien también estoy bastante agradecido. Bueno, acá les voy a presentar un video bastante corto en donde yo esquematizo cómo transfiero las informaciones que yo le mando a mi técnico a través de su Mac, ¿no? Y cómo él hace el Digital Smile Design y lo traslada directamente con medidas precisas hacia encerados y hacia líneas que hemos paralelizado directamente con medidas precisas en el modelo de trabajo. Entonces no va a haber un error de tamaño. Y podemos apreciar que él siempre está constantemente midiendo el tamaño para que no haya errores de cantonamiento. Y cómo coincide directamente los diseños que estamos trabajando con medidas bastante precisas y que finalmente coinciden con el encerado que trabajamos para poder hacer el mock-up a esta paciente. Siempre trabajar en el equipo con el técnico, eso es muy, muy, muy importante. Bueno, les estoy muy agradecido. Muchas gracias por haber compartido con ustedes el día de hoy. Espero compartir con ustedes nuevamente y gracias por sintonizar en www.tvcop.org.pe y siempre pueden consultar al email de tvcop.com@gmail.com. Muchas gracias.